Tengan ustedes muy buenos días. Siendo martes 25 de septiembre del año 2018, 10:17 de la mañana, en la sala 2, Fabiola Salazar Leguía, del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, damos inicio a la cuarta sesión ordinaria de nuestra comisión. Agradezco a los congresistas aquí presentes, pero ante la falta de quórum vamos empezando esta sesión como sesión informativa. Esta mañana es una mañana sumamente importante para inclusión social. ¿Por qué? Porque hoy día vamos a presentar el proyecto de ley 1861 que regula el acercamiento de la justicia itinerante a las personas en condición de vulnerabilidad, a las personas con discapacidad, a las madres gestantes que están en pobreza, en extrema pobreza, a las madres que no reciben pensión pero que no tienen ni siquiera un pasaje para bajar del cerro y no tienen para pagar un abogado, para los cesantes, para los jubilados, para esas personas de la tercera edad que dieron todo en esta vida y que lamentablemente nunca fueron atendidos. Este proyecto de ley va a ser decretado por la Comisión de Justicia y por la Comisión de Inclusión Social. Ya ha pasado un año y sin embargo seguimos esperando, como sigue esperando nuestra población en estado de vulnerabilidad, sobre todo en las zonas más alejadas, en la sierra, en la selva, en las zonas marginales. En ese contexto, para enriquecer la exposición de este proyecto, tenemos con nosotros al juez superior Cristian Hernández Alarcón, a quien desde ya le agradecemos su puntual asistencia y el estar aquí. Y también es importante recalcar que este proyecto es, en esta fecha, mucho más importante de lo que pensamos. De acuerdo al último censo, las personas con discapacidad no eran 1,5 millones que teníamos registrado. Hemos pasado a ser más de 3 millones a nivel nacional. Pero ¿quiénes sufren más? Justamente los sectores que están en pobreza, en extrema pobreza, las zonas rurales. Una cosa es mover una silla de ruedas acá y que tenemos asistentes. ¿Cómo es en la sierra donde no hay pistas, donde no hay veredas y en donde lamentablemente hay que cargarlos para llevarlos al colegio? Y los colegios allá no están pues a 5 minutos ni a 10 minutos, están a horas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer también para que desde esta comisión logremos mayor impacto en la solución de estos problemas? Dejo en el uso de la palabra a nuestro invitado, juez superior Cristian Hernández Alarcón. Muchísimas gracias por estar aquí con un proyecto tan importante. Gracias a ustedes por recibirnos y seguidamente voy a explicarles un poco la historia de cómo surgió la idea de justicia itinerante y explicarles cómo trabajamos en nuestra corte, en este caso en mi corte, la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, y con eso de repente presentar cómo esto ha ido creciendo hasta convertirse en este hermoso proyecto de ley que esperamos que tenga el apoyo y el respaldo de ustedes y que pueda convertirse en una ley. En primer lugar, existen 3 barreras que nosotros identificamos que impiden el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es interseccional, o sea, una mujer es vulnerable, pero es más vulnerable una mujer menor de edad y más vulnerable una mujer menor de edad pobre y así sucesivamente, ¿no? Entonces, nosotros identificamos 3 barreras fundamentales. La pobreza como una barrera que impide el acceso a la justicia, y eso está vinculado directamente con el hecho de no poder tener la asistencia de un abogado. Junto con esto, el desconocimiento completo de las rutas de acceso a la justicia, del derecho más elemental, más mínimo, y con ello la distancia geográfica. La distancia geográfica, junto con estas 3 barreras, se juntan las vulnerabilidades propias, ¿no? De el lenguaje,
la situación económica concreta de las personas, etcétera. Entonces, frente a esa situación, en nuestra Corte de Ventanilla del 2015, reunidos los jueces, ¿no? Queríamos hacer algo diferente, algo completamente distinto a lo que se estaba haciendo. Y de alguna manera lo que nosotros hacíamos ya era ferias, pero ferias de orientación. Entonces lo que nosotros decíamos es, tenemos que hacer algo que no sea orientar, sino tenemos que actuar. Y nosotros somos Poder Judicial y tenemos que llevarle la justicia a estas personas. Entonces, de esta forma, uno de los jueces de nuestra corte, cuando yo le pregunté, ¿qué podemos hacer?, él me dijo en sentido negativo, ¿no va a querer usted que vayamos a recibir demandas a la calle? Entonces yo le dije, eso justamente es lo que tenemos que hacer, recibir demandas en la calle. Entonces, y es así como surge el tema de, en nuestro contexto, la forma de remover las barreras de acceso a la justicia. Entonces, por favor, con la siguiente diapositiva. Entonces, principalmente lo que nos orientamos es a una justicia cercana, una justicia que cambie el paradigma de esa justicia lejana, esa justicia ciega, que incluso es dibujada y pintada y retratada con vendada a los ojos, una justicia que no ve al justiciable, una justicia distante. Entonces, cambiando este paradigma, lo que nosotros hemos planteado es la idea de hacer una justicia que se acerque. Y como nosotros somos Poder Judicial, y nosotros somos los que recibimos los casos, los que hacemos las audiencias, los que dictamos la sentencia, pues nosotros no podíamos también al mismo tiempo recibir la demanda, ingresar la demanda, asesorar a la persona. Entonces era importante que este esfuerzo sea un esfuerzo que convoque a otras instituciones, o sea, interinstitucional. Entonces lo primero que nosotros hicimos es, ¿qué necesitamos para una demanda de alimentos? Necesitamos la partida de nacimiento. Entonces hablamos con RENIEC, y RENIEC nos dijo que en la zona había una oficina de RENIEC, y esa oficina de RENIEC nos podría proporcionar las partidas de nacimiento. Pero la partida de nacimiento, una cosa es pedirla dentro del proceso, cuando tienes una resolución judicial, y otra cosa distinta es pedirla antes del proceso, porque prácticamente es preparar la demanda y pedir la partida previamente, y eso lo hace la parte. Entonces nosotros con la Oficina de Acceso a la Justicia hicimos un formulario para pedir la partida de nacimiento. Ahora, si esto se convierte en ley, esto sería fantástico, porque no solamente sería la buena voluntad del servicio de RENIEC de Pachacútec, sino sería una norma que obligue a todas las oficinas de RENIEC a nivel nacional. Y qué mejor sería que pudiésemos los jueces tener acceso solamente en vista directamente a la base de datos de las partidas de nacimiento, como lo tenemos a los DNIs. Entonces, de esa manera nosotros podríamos directamente imprimir la partida de nacimiento y tenerla directamente en el expediente, y eso reduce enormemente el costo de acceso a la justicia, porque una partida de nacimiento cuesta 10 soles, pero 10 soles para una persona pobre en condición de vulnerabilidad es mucho dinero. Es 3 días de alimentación, como usted lo dice. Entonces comenzamos así, y luego vimos que para poder atender a las personas necesitábamos que los defensores públicos nos apoyaran con la elaboración de las demandas. Y hace tiempo teníamos aprobada por resolución un formato de demanda de alimentos, hace muchos años. Pero ese formato de demanda de alimentos había sido pensado desde la Administración de Justicia, pero no teniendo en cuenta lo que los abogados podían necesitar para llenar la demanda. Entonces invertimos las cosas y conversamos con los abogados de defensa pública, y ellos crearon un formato. Ese formato
demandas de alimentos nos dimos cuenta que era obsoleto porque se podía ahora acumular las demandas de alimentos más filiación. Y recientemente el Consejo Ejecutivo justamente ha aprobado ya un formato para presentar demandas de alimentos con filiación. Nosotros nos dimos cuenta de eso y teníamos un formato de solo alimentos, otro formato de alimentos más filiación y luego también un formato para ejecutar las demandas, las conciliaciones ya acordadas de alimentos. Y esto dio origen a una serie de formatos que ha ido creciendo a nivel nacional y la creatividad de nuestros jueces a nivel nacional ha sido enorme y hay rectificaciones de partida y hay otra clase de procedimientos que se está haciendo. Ahora, una cosa importante que se ha roto como paradigma es la idea de que el documento o la demanda tiene que ser escrita. Todos nuestros formatos son llenados a mano, porque no vamos a esperar que en un asentamiento humano tengamos una computadora o una máquina de escribir. Entonces, todos nuestros formatos son llenados a mano. Y los llena la defensa pública. Y aquí, por ejemplo, es importante esto, porque se dio una ley de alimentos en la que dice que no se necesita defensor, ¿no?, para reducir las barreras de acceso a la justicia a los defensores, pero de la experiencia que nosotros hemos tenido, nos damos cuenta que una persona en condición de vulnerabilidad sin defensa es una persona mucho más indefensa. Porque no es importante solamente que obtenga la sentencia, sino también que esa sentencia se ejecute y tenga un seguimiento. Y es una persona que no tiene conocimientos del derecho. Entonces ella piensa que cuando le recibieron la demanda, por ejemplo, ¿no?, ya automáticamente salió la sentencia, pero no sabe de que tiene que ir a una audiencia. Entonces hay que insistirle el tema de la audiencia y eso ha generado otra forma de actuación. Quisiera pasar a la siguiente. Entonces, nosotros brindamos el servicio de la siguiente manera. Primero hay una sensibilización en la zona escogida, en el lugar donde nosotros vamos a hacer esta recepción de demandas de alimentos y filiación, por ejemplo. Luego, allí nosotros tenemos unas carpas que instalamos en el pueblo joven y allí las personas se pueden acercar. Lo único que necesitan es el DNI y si no lo tienen, lo consultamos a través del registro de base de datos que nosotros tenemos. Entonces, con un convenio y con las instituciones sería mucho mejor porque cuando nosotros nos vamos a un lugar alejado, no podemos tener acceso a la base de datos nuestra. Tendríamos que acceder a la base de datos del lugar. Por ejemplo, si está allí el centro de salud, del centro de salud, si está la comisaría, de la comisaría, o sea, del lugar donde nosotros vamos. Nosotros comenzamos a trabajar con los centros de salud en un primer momento, pero luego nos hemos extendido a diferentes espacios, mercados, plazas públicas, ¿no?, en diferentes espacios. Siguiente, por favor. Luego, de recibida la atención interdisciplinaria y con un servicio que sería como un servicio multipuertas, o sea, la persona es atendida en ese mismo momento, tenemos ahí un secretario de juzgado que en el acto hace una precalificación de la demanda y si le falta algún requisito de forma lo devuelve al circuito de atención, cosa que evitamos ese periodo de calificación que podría demorar 24 horas o 48 horas, ¿no? O sea, o 5 días. Lo hacemos en el momento. Y en el momento le programamos la audiencia a la demandante. Le programamos la audiencia y le entregamos un folder en el que está el cargo de su demanda y los teléfonos que ella tiene a los cuales ella tiene que llamar si es que, por ejemplo, su proceso judicial no avanza, el teléfono de la ODECMA, de la Oficina de Control de la Magistratura, si es que necesita alguna consulta, orientación, el teléfono de orientación, el teléfono de defensa pública, etc. Luego, por favor, la siguiente. Luego, y eso es algo que nosotros hemos implementado, le asignamos una trabajadora social. Estamos haciendo un esfuerzo de intercomunicación con San Marcos en este caso, y el programa de trabajo social de San Marcos
nos da algunas practicantes de trabajo social, que en el proyecto de ley también se ha visto la necesidad de incorporar profesionales y estudiantes de diferentes carreras profesionales para que ellos le hagan el seguimiento. Y esto es distinto porque el seguimiento lo hace con la mirada de trabajo social. De tal forma, sí, por favor. Le damos la bienvenida a la congresista Betty Arangulí, al congresista Edilberto Curro López. Estamos en este momento escuchando un proyecto de ley sumamente importante, el acceso a la justicia de las personas más vulnerables. Está en la exposición el doctor Cristian Hernández Alarcón. Bienvenidos. Bien, solamente para traer un poco, para ponerlos en autos en relación a lo que estamos conversando, el proyecto de ley todos ustedes lo tienen. Lo que yo estoy haciendo es más que nada contarles la experiencia de cómo esto funciona en la práctica, con la finalidad de que sepan cuáles son los efectos, resultados, el impacto que se puede conseguir si es que esto se convierte en ley. Va a ser el impacto enorme. Entonces les estaba contando de que nosotros vamos a los pueblos jóvenes de Ventanilla a recibir demandas de filiación y alimentos, y que con la propia experiencia y práctica habíamos desarrollado varios formatos. Un formato de demanda de alimentos más filiación y conciliación, ejecución de actas de conciliación en materia de alimentos. Las personas solamente tienen que tener su DNI, y con el DNI son atendidas por diferentes instituciones. Y las instituciones en ese mismo momento le dan lo que necesita. Si necesita partida de nacimiento, la partida de nacimiento, todo con la finalidad de tener todos los elementos que pueden necesitar los jueces para tomar la decisión en el momento. Luego se programa la fecha de la audiencia, ¿ya? Y en el caso nuestro, en Ventanilla, la fecha de la audiencia se realiza en el local del juzgado. Pero en esto que se ha extendido por todo el territorio de la República, ha tenido diferentes formas de actuación. Tal es así que, por ejemplo, y está contemplado en la ley, funciona en los tambos, funciona en los pueblos alejados, y en este caso concreto, la audiencia se hace en el mismo lugar donde las personas viven. O sea, se va a recibir la demanda a la zona donde ellos están, y luego se notifica y se regresa a realizar la audiencia. De tal forma que cuando se vuelve a hacer la audiencia, se sentencia. Ahora, nosotros hemos advertido de que es fundamental que la demandante tenga el acompañamiento, y el acompañamiento tanto en el ámbito legal como en el ámbito social. Y en este caso se está trabajando con la Universidad de San Marcos, con el programa de trabajo social, y Trabajo Social de San Marcos lo que hace es el seguimiento de la demanda. Le llama a la señora, le dice: señora María, su audiencia es tal fecha, yo la voy a esperar en tal lugar, usted tiene que llegar a tal hora, y la acompaña. O sea, no es una asesoría legal, pero es una asesoría de acompañamiento de la persona. De esa manera, ¿qué estamos garantizando? Que la demandante no deje de ir a la audiencia, porque si ella no va a la audiencia, sucesivamente el proceso puede ser archivado, y si el proceso es archivado, de nada nos sirve todo el esfuerzo. Entonces, por eso hemos incorporado este elemento de que haya un acompañamiento personalizado de las personas que son demandantes. Seguimos, por favor. Por esa razón, nosotros tenemos, esta es una ficha en la que hacemos el seguimiento, y eso se le entrega a cada persona encargada del seguimiento, y con ese seguimiento controlamos cuántos casos han ingresado y cuántos casos se han resuelto. ¿Ya? Nosotros tenemos más de 3.000 casos atendidos, pero 2.500 demandas resueltas desde el año 2015 hasta la actualidad. ¿Ya? Pero ha sido con este sistema. Seguimos, por favor. Ya. Junto con esto va también otras instituciones. Por ejemplo, el Centro de Emergencia Mujer tiene
está incorporando SEMS en comisarías. Nosotros tenemos un proyecto que hemos iniciado también, que consiste en la itinerancia para audiencias de violencia a las comisarías. Los jueces van a las comisarías a hacer audiencias de violencia, y en el mismo momento que hacen la audiencia, si van a sacar al agresor, lo sacan en el momento. O sea, lo sacan del domicilio, o sea, lo retiran de la casa en el momento. Ya no es que lo hago en el despacho del juzgado y le voy a notificar con un oficio a la policía, sino que esto reduce mucho el tiempo, porque la víctima de violencia va a la comisaría, es atendida por el policía le programa la fecha de la audiencia en la propia comisaría, y a esa comisaría va el juez. El juez resuelve en la audiencia, y si tiene que retirar a un agresor, lo saca en el momento. Esto es otra forma de itinerancia que estamos haciendo. Entonces, miren, no solamente es cuestión de alimentos, filiación, sino también puede ser violencia, puede ser partidas de nacimiento y rectificación. O sea, esto abre la puerta para múltiples actuaciones y para hacer que esta itinerancia de la justicia sea una itinerancia que permita también que el Estado se presente ante la persona en su conjunto, porque va el sistema de justicia, va el Estado, va todo el Estado, va el Centro de Emergencia Mujer, van muchas veces el RENIEC, los servicios de salud, etcétera. O sea, vamos diferentes instituciones, pero ojo, ya no vamos solamente a hacer una feria de orientación, sino es una feria de servicios. O sea, es una plataforma multipuertas que permite la atención inmediata de las personas en ese momento, utilizando los recursos que están disponibles en ese momento, en ese lugar. Y por eso es fundamental que esto se convierta en ley. La siguiente, por favor. Sí. Disculpando la interrupción, señor juez, damos la más cordial bienvenida a nuestra congresista Gladys Andrade Salguero. Tenemos ya el quórum correspondiente, siendo martes 25 de septiembre de 2018, estamos en la cuarta sesión ordinaria en la sección informativa. Sin embargo, habiendo el quórum, vamos a votar el acta correspondiente a la tercera sesión del martes 11 de septiembre. Los congresistas que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Seguimos con la exposición de un importante proyecto de ley que viene del sistema de justicia y que tiene que ver con acercar la justicia a las personas de más vulnerabilidad. Gracias, señor Cristian Hernández. Muchas gracias. Aquí les presento algunas fotografías de los lugares donde nosotros hemos llegado. Como ustedes pueden ver, nosotros tenemos carpas, ¿no? Y en esas carpas nosotros atendemos a las personas, ¿no? En cualquier lugar donde ellas estén, atendemos en el espacio donde ellas viven. O sea, nosotros nos acercamos directamente al lugar donde ellas están. Sí. Esto tenemos, por ejemplo, en la zona de Santa Rosa, en la zona alta de Santa Rosa. Y la siguiente, esto es en la zona de Ventanilla. Nosotros tenemos estas carpas y con estas carpas lo hacemos en la vía pública y en cualquier espacio. Como les dije al comienzo, lo hacíamos en los centros de salud y utilizábamos como lugar de atención la sala multiusos del centro de salud. Y eso mismo se ha replicado a nivel nacional. Entonces hay muchos centros de salud alejados donde no solamente se atiende salud, sino también donde una vez al mes, ¿no? Una vez al mes va el juez a recibir demandas y hacer audiencias y resolver procesos, de tal forma que estas personas ya no tienen que esperar a trasladarse hasta la capital de la provincia, ¿no? A acceder al sistema de justicia, sino que en su propia comunidad pueden acceder al sistema de justicia. Siguiente, por favor. Esto también lo tenemos en Ancón. Y en la siguiente,
acá tenemos la instalación de las audiencias en la dependencia policial. Como ustedes ven, en la dependencia policial nosotros lo que hemos puesto con poco presupuesto es, hemos puesto un escritorio, es una computadora, ¿no? Una computadora portátil, ¿no? Y hemos puesto la cortina que está detrás como si fuese un despacho judicial, ¿no? Las banderas, ¿no? De tal forma de que la persona que va al lugar está ante todo el simbolismo que tiene el despacho judicial. Y allí mismo, como ustedes ven en la segunda fotografía, es atendida a las personas y se toman las medidas de protección en el momento. Entonces, esto lo estamos haciendo en coordinación con el Centro de Emergencia Mujer de Pachacútec, por ejemplo. Pero sería fantástico si con esta aprobación de esta ley pueda los centros de emergencia mujer, algunos se van a lograr instalar en las comisarías, pero hay lugares en los cuales no vamos a poder instalar centros de emergencia mujer ni tampoco juzgados. Entonces, en esos casos necesitamos que haya itinerancia. ¿Y por qué sirve la itinerancia? Porque cuando, como les dije, cuando llega la justicia, en realidad todo llega. Llega la justicia y de pronto, miren que en Villas de Ancón organizamos una recepción de demandas de alimentos y filiación en el Centro de Salud de Villas de Ancón. Y el director del Centro de Salud organizó también una campaña de vacunación para los niños. Entonces había vacunación para los niños ese día, había control de niño sano, había también al mismo tiempo recepción de demandas de alimentos. Fue el Centro de Emergencia Mujer y atendió a las víctimas de violencia. Entonces, vamos diferentes instituciones a atender a las personas. Ahora, no va a poder la justicia itinerante construirse solamente a base de buena voluntad y esfuerzos. Es importante que haya una exigencia legal a las instituciones para que colaboren. Esa es la fuerza de que esto sea ley. Y miren que los jueces, para tomar decisiones, necesitamos información. Y esa información que tenemos que tener para tomar decisiones debe de ser proporcionada de manera desformalizada por las instituciones. No puede ser posible, por ejemplo, que en el caso de alimentos, un juez no sepa con claridad cuánto gana una persona y un banco en 24 horas pueda calificar para darle un préstamo a alguien. Y ese juez en su sistema, en su computadora, no puede saber cuánto exactamente percibe una persona. Y que para poder saberlo tiene que mandar muchos oficios, muchos documentos, o sea, mucho papel. Cuando esto, con una ley, obligue a las instituciones a esto que estamos apuntando, a esta interoperabilidad. Pero incluso sin interoperabilidad hemos podido comprobar que cuando hay mandato legal se desformalizan las instituciones. Entonces ya te lo mando por correo electrónico, accedes a mi base de datos, que también esa puede ser otra posibilidad, sin necesidad de que haya interoperabilidad. Entonces necesitamos información en línea de los ingresos, del RENIEC. En el caso de violencia, por ejemplo, es absurdo que los jueces tengamos que oficiar a medicina legal para pedir certificados médicos legales. Los certificados médicos legales están en un sistema y en una base de datos. Nosotros tendríamos que tener acceso a esos certificados médicos legales y poder mirarlos en línea, ¿ya? Y de esa manera poder nosotros saber en tiempo real qué tipo de atención médica ha recibido una determinada persona. Igual también en el caso, miren, de las atenciones médicas que se hacen en los centros de salud. En los centros de salud, en esta ruta de atención que nosotros tenemos de atención en las comisarías, hemos cambiado la ruta de atención. La ruta de atención, por ejemplo, de la zona de Villas de Ancón, que es una zona que está debajo de Pasamayo, debajo de la zona de Pasamayo, es inaudito que a estas personas le pidamos que vayan a medicina legal, porque medicina legal para estas personas solamente hay o en Ventanilla, Centro, o en Lima Norte. Y para eso tienen que tomar un motocar que les lleve hasta el paradero
de Chacas, que es el paradero que junta Ancón, y de Ancón desplazarse hasta Lima Norte. Y si van a ir a Ventanilla, tendrían que hacer lo mismo, bajarse en Zapayal, tomar otro vehículo que los lleve hasta Ventanilla. Entonces, una persona que ha sido maltratada y ha sido golpeada no puede ir a todos esos lugares y con tanto dinero. Entonces, es cierto que la ley de violencia señala de que le tienen que atender a la persona en los centros de salud, pero es importante que esta itinerancia permita que puedan los centros de salud también movilizarse para poder atender, porque no siempre vamos a tener en todos los lugares médicos legistas o médicos certificados. Hay zonas en las que solamente vamos a atender posta médica, solamente vamos a tener centro de salud. Y ese centro de salud es el único que tiene que entregarnos esto.